El mundo es un lugar curioso y extraño. Desde desapariciones hasta cementerios de gigantes. Estos son los 15 misterios históricos sin resolver que no tienen explicación. Número 15. Gigantes caníbales de pelo rojo. En el siglo XIX, hubo un incidente en Nevada donde se encontraron supuestos gigantes enterrados en Lovelock. Se descubrieron huesos humanos antiguos en una cueva, y en esa época se exhibían restos humanos para atraer a un público curioso y morboso. El problema es que si esos restos resultan ser gigantes, como dice la historia, ya no están disponibles para que cualquiera los vea. A pesar de la falta de pruebas físicas, la historia de los gigantes de Lovelock persiste hoy en día, ya que la gente ha vivido en esa zona durante más de 4000 años. La cueva muestra marcas de la vida humana y una capa de hollín de las hogueras encendidas en su interior. La historia de que fue lugar de refugio de una tribu de gigantes de pelo rojo es una de las más conocidas de todas las leyendas de este antiguo pueblo. Las historias de estos gigantes son muy conocidas entre una tribu de indígenas de la zona. Dicen que los gigantes de pelo rojo eran caníbales y que tendían trampas a la gente. Los atrapaban en fosas que habían cavado bajo los caminos y luego se los comían. Se dice que la historia de estos gigantes terminó en la cueva de Lovelock, donde la tribu atrapó al último de ellos y luego los mató a todos dentro de la propia cueva, poniendo fin a su reinado de terror. Hay pocas pruebas de que estas personas fueran realmente gigantes o incluso caníbales. Había una tribu de gente desconocida en la zona y se han encontrado algunas pruebas de su cultura, pero con muy pocos detalles. Puede que incluso fueran pelirrojos. ¿Quién sabe? Esto puede verse afectado por el suelo en el que fueron enterrados, así que es imposible de probar. Algunos de los esqueletos que se han encontrado en la zona miden 1,80 metros, una estatura excepcional en aquella época. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Misteriosos esqueletos con grilletes. Encontrar cualquier tipo de fosa común de cualquier época de la historia es algo profundamente inquietante. Sin duda planteará muchas preguntas y creará mucho debate. Pero cuando se descubre una fosa común de la historia antigua, se plantean muchas preguntas. Esta fosa común en concreto fue desenterrada en un antiguo cementerio griego que formaba parte de la necrópolis del delta del Falron, descubierta durante la construcción de la Ópera Nacional de Atenas, Grecia. A diferencia de otras fosas comunes, los cuerpos parecían haber sido depositados con cierto respeto, lo que sugiere que no eran esclavos ni criminales comunes. Sin embargo, es desconcertante que muchos de los más de 80 esqueletos descubiertos estuvieran encadenados por las muñecas y sujetos con grilletes de hierro. Sí, parecían haber sido víctimas de una ejecución masiva, pero era un misterio quiénes podían haber sido o por qué habían corrido esa suerte. Los arqueólogos determinaron que todos eran jóvenes y estaban en buena salud al morir. También murieron de la misma manera y al mismo tiempo. El hallazgo de un par de pequeñas vasijas entre los cadáveres permitió al equipo fechar las tumbas entre los años 675 y 650 a.C. Creen que los cuerpos podrían ser de seguidores de Cylon de Atenas, un aspirante a tirano conocido por su crueldad. Él y sus seguidores intentaron un golpe de estado, pero fracasaron y se rindieron cuando se les aseguró que no serían asesinados. Sin embargo, fueron masacrados por megacoles de uno de los poderosos clanes atenienses. A pesar de ir en contra de las exigencias de las autoridades, fue un momento oscuro durante la eventual transformación de Atenas en la ciudad de la democracia que llegaría a ser. Número 13. La desaparición de Walter Collins. En marzo de 1928, Walter Collins desapareció en Los Ángeles. La policía, bajo presión para resolver el caso, presentó a Christine Collins a un niño en Illinois que afirmaba ser Walter. Al verlo, Collins supo que no se trataba de su hijo desaparecido, y así lo manifestó. El oficial de policía a cargo del caso, sintiendo la creciente presión, le sugirió que se llevara al niño de todos modos y lo probara. En serio, esto fue lo que ocurrió. 3 semanas más tarde ella volvería de nuevo diciéndole que ese no era su hijo, y en ese momento Collins fue considerada una molestia, así que fue internada en un psiquiátrico. Quiero decir, honestamente, toda la historia es tan confusa que es difícil de creer. 10 días después, el chico admitió que no era su hijo. Sorprendente, y fue liberada.
Ahora hay alguna evidencia de que Walter Collins fue víctima de un asesino en serie, pero las cosas seguían siendo confusas y la investigación fue sin duda obstaculizada por todos los esfuerzos de la policía para envolver y complacer a los medios de comunicación. Además, se sabe que hubo múltiples teorías sobre la desaparición de Walter Collins y su posible conexión con otros casos sin resolver. Aunque no confirmadas, estas teorías generaron más intriga y especulación sobre el caso. A pesar de los obstáculos y la falta de respuestas claras, Christine Collins, una madre valiente y determinada, nunca dejó de buscar a su hijo perdido. Su búsqueda incansable se convirtió en una historia de esperanza y perseverancia que inspiró a muchos a no renunciar a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Aunque el misterio de la desaparición de Walter Collins nunca se resolvió por completo, su historia sigue siendo un ejemplo de amor incondicional y lucha incansable. Número 12. El puente lleva a los perros a la muerte. Durante más de medio siglo, un puente de Escocia ha sido escenario de algunas de las actividades caninas más extrañas e inquietantes. Se trata del puente Overtune, en el pueblo de Milton, en West Dunbartonshire, Escocia, y tiene un grave problema con los perros que saltan hacia la muerte. Es súper oscuro. Sé que ha habido muchos sucesos trágicos de origen humano asociados a esta estructura, pero son los perros los que parecen estar pasándolo realmente mal en este espeluznante y viejo lugar encantado. Desde la década de 1950, más de 50 de estos animales se han quitado la vida saltando desde el puente de 15 metros de altura. Otros más de 600 perros también han saltado desde ese mismo puente, pero han sobrevivido a la caída. De hecho, algunos han sobrevivido a la caída para volver a saltar desde el mismo lugar. Además, todos los perros que han saltado son de razas de hocico largo, como el terrier escocés y el pastor alemán. Todos los perros saltan desde el mismo lugar del puente. Es extremadamente extraño y nadie ha sido capaz de encontrar una explicación sensata para el aparente deseo de muerte de estos perros. La mejor sugerencia es que hay un olor seductor que atrae a los perros hacia su perdición. Bajo el puente anidan pequeños animales peludos, incluido el bisón, con una fragancia penetrante que podría ser interesante para los perros. Estos eventos ocurren principalmente en días claros y secos. Aunque hay muchos puentes en Escocia donde anidan los bisones, los perros solo saltan de este puente en particular. Número 11. Misterio del dirigible fantasma. Allá por 1942, un dirigible de la Marina de los Estados Unidos realizaba el mismo trayecto que hacía frecuentemente por la zona de la Bahía de San Francisco para buscar submarinos enemigos. Los Estados Unidos, estaban bastante metidos en la Segunda Guerra Mundial a estas alturas, y este tipo de maniobras se estaban convirtiendo en parte de la vida cotidiana de los habitantes de San Francisco. Probablemente por eso, nadie notó nada extraño en el dirigible hasta que se estrelló contra el suelo. Y fue entonces cuando se reveló que no llevaba tripulación. No solo eso, la tripulación que despegó en el dirigible ese mismo día nunca fue encontrada. La patrulla antisubmarina de rutina sería tripulada por 3 personas después de despegar a las 5:30 am de esa mañana. Habían comunicado su posición por radio a las 7:38 am y de nuevo 4 minutos después para informar de una marea negra. Luego no se registraron avistamientos del dirigible durante las siguientes 3 horas, y poco después la aeronave comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Volaba muy bajo con un centro aparentemente desinflado y finalmente hizo contacto con el suelo bastante más rápida y repentinamente de lo que es preferible para este tipo de cosas. Todas las fotografías del incidente que habían tomado los civiles interesados fueron confiscadas por los investigadores de la Marina y nunca se supo nada más. La única solución obvia sobre el destino de la tripulación es que se cayera en algún lugar y fuera arrastrada mar adentro. O tal vez fueran extraterrestres. Número 10. El asesinato de John F. Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy es uno de los mayores misterios de la historia americana. O es uno de los eventos más simples de resolver si crees la historia oficial. Es decir, el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy sería asesinado a tiros en Dallas, Texas. La historia oficial es que el autor de los disparos fue Lee Harvey Oswald, que fue detenido por el crimen posteriormente. Pero entonces Oswald fue abatido a tiros por un hombre llamado Jack Ruby,
antes incluso de que pudiera celebrarse un juicio. Hay tantas versiones de lo que pudo o no haber ocurrido, y de quién pudo haber estado implicado que nadie tiene realmente tiempo para entrar hoy en todos los detalles. Pero básicamente la cuestión general es que allí donde la gente empieza a investigar, descubre cosas que no cuadran exactamente, o que quedaron sin explorar por las investigaciones oficiales. Hay teorías que sugieren que el asesinato fue un complot de la CIA, o que se trató de una campaña apoyada por Cuba, o incluso que la mafia estuvo implicada, o que hubo múltiples disparos ese día que nunca se contabilizaron. La solución más sencilla es que Oswald actuó solo, y que Ruby, a su vez, actuó solo al matar a Oswald. Esta es la historia oficial, y a ella se atienen. Sin embargo, la mayoría de la gente no elige creer que fue un pistolero solitario. El tufillo a conspiración en esta historia es demasiado tentador, pero parece como si incluso si todas las pruebas se dieran a conocer todavía se sentiría insatisfactorio de alguna manera. Este es uno de esos misterios que es más interesante dejar sin resolver. Número 9. ¿Quién y dónde está Dan Cooper? Uno de los misterios más perdurables de finales del siglo XX es quién demonios era Dan Cooper y dónde fue exactamente. En noviembre de 1971, un hombre que viajaba como Dan Cooper sería pasajero de un vuelo entre Portland y Seattle, descrito por las azafatas como un hombre elegantemente vestido y educado de unos 40 años. Tras el despegue, había entregado a la azafata una nota que ella ni siquiera miró, suponiendo que solo intentaba ligar con ella. Oh, los años 70. Así que volvió a intentar llamar su atención, esta vez diciendo: «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». La nota era sus demandas $200,000, 4 paracaídas y un camión de combustible para repostar el avión en Seattle. El avión aterrizó, el dinero y los paracaídas debidamente entregados, y se permitió a todos los pasajeros abandonar el avión poniendo rumbo a México. El vuelo aterrizó en Reno para repostar, pero no había ni rastro de Cooper. Nunca más se supo de él. El paracaídas nunca se descubrió, y el dinero del rescate aparentemente nunca se utilizó. En el año 1980, un niño residente en el estado de Oregón tuvo la sorprendente fortuna de descubrir una parte del dinero que se había utilizado en el famoso secuestro. Sin embargo, a pesar de una exhaustiva búsqueda en la zona, no se lograron encontrar nuevas pruebas que arrojaran luz sobre este enigma. No obstante, la historia dio un giro inesperado en el año 2017, cuando se encontró una correa de paracaídas en un lugar que podría ser el punto de aterrizaje del secuestrador. Este descubrimiento añade un nuevo nivel de complejidad a la trama, generando aún más incógnitas y manteniendo el misterio en torno a este caso de larga data. Número 8. El manuscrito Voynich. En Italia, durante el Renacimiento, hubo todo tipo de actividades secretas con misteriosos manuscritos y varios códigos y lenguajes que no necesariamente usamos o incluso entendemos hoy en día. Era una época de gran pasión por el aprendizaje y el registro de la información, así como una época en la que los ricos y poderosos corrían un riesgo constante de asesinato político. Por eso buscaban constantemente formas de proteger sus riquezas y secretos, y eso significaba que había muchos manuscritos interesantes e inusuales que a menudo confundían a los expertos, tanto como aclaraban las cosas. El manuscrito del viaje es uno de ellos. Se trata de un códice manuscrito en un sistema de escritura desconocido, y este es el único lugar donde se ha encontrado este tipo concreto de código. Está escrito en vitela, que se ha datado con carbono a principios del siglo XV, y su estilo general se ha atribuido a Italia durante esa época. Pero aparte de estos hechos, las demás cuestiones son muy debatidas entre los estudiosos. Se desconoce el autor y la finalidad del manuscrito. Y aunque hay mucha gente con muchas ideas sobre estas cosas, por supuesto está el contenido en sí, un código, que nadie entiende realmente. Se baraja la posibilidad de que se trate de un lenguaje del que no tenemos otros ejemplos escritos, o que sea un código, o incluso una cifra, ambos inútiles el uno sin el otro, o siempre podría tratarse simplemente de un engaño. También se ha descubierto que faltan páginas en el actual documento de 240 páginas. Creo que ahí hay una película protagonizada por Tom Hanks. El misterioso manuscrito se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Aún no ha revelado sus secretos. ¡Qué intrigante! Número 7. Misterio de la isla de Flannan.
todo el camino de regreso en el año 1900. El 15 de diciembre, para ser exactos, los 3 fareros del faro de la isla Flannan habían hecho sus anotaciones en la pizarra como de costumbre. Poco después, desaparecieron por completo y nunca más se supo de ellos. Ese es el final de la historia, puesto que el misterio nunca se resolvió y nadie ha conseguido dar con una razón convincente para su desaparición. Ha habido, naturalmente, un montón de sugerencias, desde barcos fantasma hasta enormes monstruos marinos, pero ninguna prueba de estas ideas se ha materializado nunca. Los extraños sucesos parecen haber sido advertidos el 15 de diciembre, cuando un barco que pasaba por allí vio que el faro no estaba encendido. Poco después informaron de ello al atracar en el puerto escocés de Leith. Se enviaría entonces a la isla un buque de socorro que lo conseguiría, tras un intento anterior fallido de llegar al faro el día después de Navidad. Fue entonces cuando se registró oficialmente por primera vez la desaparición de los hombres. La casa estaba abandonada, las camas sin hacer, el reloj se había parado y la mesa estaba puesta para una comida sin comer. Las sillas habían sido volcadas y no había señales de los guardas que quedaban. La investigación que se pondría en marcha indicó que todos los fareros habían sido arrastrados mar adentro en las tormentas que habían azotado la zona durante las semanas anteriores al descubrimiento. Esa fue la conclusión oficial, pero nunca se encontró ningún cadáver y la historia cautivó la imaginación del público. Las historias crecerían y se extenderían en los años siguientes, y el misterio sigue cautivando a la gente hasta el día de hoy. Desde entonces se ha llevado al cine y a la literatura. Número 6. Disco misterioso en naufragio antiguo. Un barco comercial se hundió frente a las costas de la isla de Antacotera, en el mar Mediterráneo, durante la primera mitad del siglo I a.C. Este pecio tuvo una enorme importancia arqueológica, ya que reveló secretos. A lo largo de los años, en el pecio de Anticatira se descubrirían numerosos objetos de la antigüedad. Se habían sacado muchos tesoros del naufragio, pero aún quedaban muchos secretos allí abajo, en parte debido a un enorme e incómodo montón de enormes rocas. Estas grandes rocas masivas descansan majestuosamente en la cima del yacimiento arqueológico, probablemente arrojadas allí en un poderoso terremoto que sacudió la región en el siglo IV después de Cristo. A medida que los arqueólogos exploraban minuciosamente entre la chatarra y los escombros, su emoción creció exponencialmente al hacer un descubrimiento asombroso: un enigmático y antiguo disco de bronce de origen desconocido. Este hallazgo inesperado plantea numerosas incógnitas y despierta el interés de la comunidad científica, que ahora se esforzará por desentrañar los secretos ocultos detrás de este enigmático objeto. Un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo Antikythera. ¿Por qué tanto alboroto por este disco de bronce? Bueno, el objeto era circular, obviamente hecho de bronce de nuevo, y tenía un montón de agujeros perforados en él, así como la imagen de un toro. La trama se complica, pero a pesar del hecho de que incluso los aficionados a la historia antigua no saben lo que es, tenemos una idea, ¿no? Sí, viejas cosas inteligentes. Si es redondo y misterioso, entonces son extraterrestres. Siempre son extraterrestres. Número 5. Círculo misterioso de esqueletos. En México, se realizaría un descubrimiento único. Se encontrarían 10 esqueletos humanos dispuestos en un círculo en espiral, enterrados con los brazos entrelazados. Estos restos, que tienen una antigüedad de 2400 años, constituyen la colección más grande del período preclásico maya y fueron encontrados debajo de la Universidad Pontificia de México. Entre los esqueletos se encontraban individuos de diferentes edades, incluyendo un adulto, un niño de 3 años y un bebé de 1 mes. Además, los cráneos presentaban deformaciones intencionadas y mutilaciones dentales, lo que sugiere un aspecto misterioso y ritual en su forma de enterramiento. Aún se desconoce la causa exacta de sus muertes. Se han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno intrigante. Algunos investigadores sugieren que estas prácticas podrían estar relacionadas con rituales religiosos o culturales, mientras que otros especulan que podrían haber sido utilizadas como forma de identificación tribal o social. Sin embargo, la verdadera razón detrás de estas deformaciones y mutilaciones sigue siendo un enigma sin resolver.
Es posible que los cráneos hayan sido sometidos a estos procedimientos como parte de ceremonias mortuorias complejas para honrar a los difuntos de manera especial. Sin embargo, también es posible que estas prácticas hayan sido llevadas a cabo como una forma de distinguir a ciertos individuos dentro de la sociedad, o incluso como un signo de estatus o pertenencia a un determinado grupo. Por tanto, aunque las deformaciones y mutilaciones dentales en los cráneos plantean numerosas preguntas y desafíos, su verdadero significado sigue siendo un misterio fascinante que nos invita a seguir investigando y explorando para desentrañar los secretos de esta antigua civilización. Número 4. Esqueleto de Atacama. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo de la Tierra y ha estado en este estado de condiciones semiáridas durante unos míseros 150 millones de años ya. Es el desierto no polar más seco del mundo y también bastante extenso. Se extiende por una enorme franja de tierra de unos 600 kilómetros entre la cordillera de la costa, en la costa, y la cordillera de los Andes. En el año 2003, ocurrió un descubrimiento de gran relevancia en este desierto. Durante una expedición, se encontró un esqueleto de tamaño inusual. A diferencia de un ser humano promedio, este esqueleto tenía una longitud de tan solo 15 centímetros y presentaba una forma de cráneo peculiar, similar a un cono. Sin embargo, lo más sorprendente era que este pequeño esqueleto contaba con 10 pares de costillas en lugar de las 12 que normalmente poseemos los seres humanos. Este hallazgo generó un gran interés y planteó numerosas interrogantes acerca de la especie a la que pertenecía y su singularidad dentro del reino animal. Naturalmente, muchos han señalado que la única explicación para algo así son los alienígenas. Por supuesto que son alienígenas. Definitivamente un diminuto esqueleto alienígena al azar en medio del desierto chileno. Esos extraterrestres despistados siempre están dejando sus esqueletos en planetas al azar, en desiertos al azar. Ya sabes, pasa todo el tiempo. Los aguafiestas de los ovnis, sin embargo, han echado por tierra todas las ideas de diversión extraterrestre y han dicho que lo más probable es que solo se trate de los huesos de un primate no humano. Esos se echan a perder. Número 3. Desaparición del vuelo. 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, ocurrió un evento trascendental que capturó la atención del mundo entero. En ese día, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, emprendió su viaje desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. Sin embargo, lo que debería haber sido un vuelo rutinario se convirtió en un misterio que aún perdura en la memoria colectiva. Tristemente, aproximadamente 38 minutos después de su despegue, el avión desapareció de los radares y perdió todo contacto con el control de tráfico aéreo. Este incidente ocurrió sobre el vasto mar de China Meridional, dejando a todos perplejos y con muchas preguntas sin responder. Aunque el avión desapareció del radar secundario, sería detectado por el radar primario del ejército malasio durante una hora más. Además, es importante destacar que esta detección por parte del radar primario del ejército malasio proporcionó información crucial para la posterior investigación del incidente. Esta información permitió a los investigadores reconstruir la ruta de vuelo del avión y tener una mejor comprensión de los eventos que llevaron a su desaparición. La detección del avión por parte del radar primario del ejército malasio fue crucial en la investigación. Al desviarse de su rumbo, el vuelo salió del alcance de los radares al noroeste de la isla de Penang, Malasia. Trágicamente, los 227 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación a bordo fueron declarados muertos. El incidente que ocurrió con un Boeing 777 fue extremadamente trágico y lamentable. Fue considerado como el accidente más mortífero en la historia de Malaysia Airlines hasta ese momento. Sin embargo, este trágico récord fue superado 4 meses después cuando el vuelo 17 fue derribado sobre el este de Ucrania. Es importante destacar la gravedad de este incidente, ya que causó un gran impacto tanto a nivel nacional como internacional. Número 2. La desaparición de Paula Jean Weldon. Paula Jean Weldon, una joven estudiante universitaria estadounidense, desapareció misteriosamente mientras disfrutaba de una emocionante aventura al hacer senderismo por el hermoso y desafiante Sendero Largo de Vermont en el año 1946. Esta trágica historia
ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años. Aunque han pasado décadas desde su desaparición, el misterio que rodea el caso de Paula sigue sin resolverse. A pesar de los esfuerzos realizados para encontrar alguna pista sobre su paradero, su desaparición sigue siendo un enigma que intriga a todos los interesados en los misterios sin resolver. La investigación exhaustiva de su desaparición sacó a la luz los graves errores cometidos por los sheriffs locales, lo cual desencadenó una serie de reformas en el sistema de seguridad. Como resultado, se creó la Policía Estatal de Vermont, una fuerza especializada en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. A pesar de los incansables esfuerzos de voluntarios, autoridades y el cierre temporal del Bennington College, el paradero de esta persona sigue siendo un misterio sin resolver. Su caso se convirtió en uno de los eventos más enigmáticos dentro de una serie de desapariciones inexplicables en la región, posteriormente conocida como el Triángulo de Bennington. Las teorías que rodean estas desapariciones varían desde explicaciones paranormales hasta la presencia de asesinos en serie, mientras que otros atribuyen los incidentes a fenómenos naturales, como patrones de viento inusuales en el denso bosque. Estos eventos han generado un gran debate y han capturado la atención del público, generando múltiples hipótesis y especulaciones que continúan intrigando a investigadores y entusiastas del misterio. Número 1. Cementerio de gigantes en México. Los arqueólogos que excavaban un asentamiento del Neolítico tardío en México habían hecho un descubrimiento fascinante que incluía 104 casas, 205 tumbas y 20 fosas de sacrificio. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente sería un cementerio que contenía los cuerpos de hombres que eran excepcionalmente altos, de entre 1,70 y 1,80 metros. Se dice que estos individuos vivieron hace aproximadamente 5.000 años, lo que los convierte en seres de una antigüedad impresionante. Es fascinante pensar que en aquel entonces, su estatura era considerablemente mayor que la de la mayoría de las personas de la época. Aunque pueda parecer un detalle mundano, los arqueólogos se muestran inexplicablemente entusiasmados con estos huesos que sobresalen ligeramente de la norma. Es como si cada fragmento óseo contuviera una historia intrigante por descubrir. De hecho, algunos expertos van más allá y sugieren que estos huesos antiguos pertenecieron a seres conocidos como gigantes. ¿Puede imaginarlo? Gigantes de 1,70 metros de altura. Quizás no sean los gigantes que nos viene a la mente de inmediato, pero aún así, resulta cautivador pensar en la posibilidad de que existieran seres de tal estatura en tiempos remotos. Llámelos gigantes o no, es innegable que estos individuos del pasado despertaron el interés de los arqueólogos y nos invitan a reflexionar sobre las maravillas y misterios que el pasado encierra. Gracias por vernos. Hasta la próxima.